Buenas noches, amados hermanos. Continuamos con nuestra serie de sermones que se titula Dios en medio de la incertidumbre. Con esta serie de sermones buscamos traer un poco de luz a nuestro corazón, traer un poco de luz a ese corazón que se encuentra oscurecido por la incertidumbre, que nos ha llevado quizás a desviarnos del camino, que esa incertidumbre quizás nos ha llevado a opacar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios se ha visto quebrada o un poco torcida por varias cosas que han ocurrido en este tiempo de pandemia, que quizás nos han distanciado también de nuestros hermanos, de nuestra comunión con Cristo, con el cuerpo de Cristo. Y Habacuc fue aquel que vivió precisamente en un momento de incertidumbre, pero logró ser transformado por el poder de Dios, por la obra de Dios. Su corazón se vio transformado en este tiempo de incertidumbre. Y como nosotros también vivimos un tiempo de incertidumbre, hemos buscado en Habacuc un ejemplo a seguir de un hombre que fue transformado. Un hombre que comenzó sin entender nada de por qué ocurrían las cosas, por qué Dios estaba haciendo lo que hacía, y logró al final del texto decir una de las frases más famosas que incluso podemos saber de memoria o parafrasear: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la viña. ¿Cómo nosotros podemos llegar a decir eso? Una de las tantas cosas que nos permite llegar a ese punto de confianza en el Señor es cambiar nuestra forma de ver. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 3, versículos del 1 al 15, que es como se titula el sermón del día de hoy: cambiando, transformando nuestros lentes, cambiando los lentes como vemos la realidad. ¿Cómo hacemos eso? Habacuc lo hace por medio de dos pasos. Habacuc transforma su forma de ver la realidad, esa realidad que debería traer incertidumbre a su corazón, y trae confianza por medio de dos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, él ve las obras que Dios había hecho en su pueblo, en el pueblo de Dios. Y después, el segundo paso, él ve los propios atributos de Dios, al propio Dios. Y por medio de esos dos pasos, él logra transformar un poco su visión de lo que estaba ocurriendo. Y veamos cuáles son esos dos pasos. Primero, nosotros vamos a hacer la lectura del capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a observar este primer paso en estos versículos, y después vamos a ir avanzando poco a poco con los versículos 8 al 15. Te invito a leer la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Dice así: sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, un llamado a que esta obra sea conocida, y a partir de ahora le empieza a describir cuál es esa obra. Veamos. Dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. El primer paso que da Habacuc para poder observar esta situación que debería traer desesperanza y hace con que traiga confianza es mirar la obra de Dios en el pasado. Fíjense, como dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Ese santo se refiere al pueblo de Dios. Y ese monte de Parán es precisamente el desierto. Y si lo unimos con las siguientes ideas que aparecen, que son: su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz. Esas tres ideas son básicamente elementos que
Habacuc trae a la imaginación, él está presentando una escena delante de nosotros para que aquellos que leyeran el texto, aquellos que escucharan estas palabras, lograran recordar inmediatamente el desierto. De hecho, la propia palabra Parán, monte de Parán, ya inmediatamente llevaría al pueblo de Dios a recordar lo hecho por Dios en el desierto. Ahí es donde nosotros vemos su gloria cubrió los cielos, recordando un poco esta nube que los acompañaba día a día para cubrirlos del sol. Después, y la tierra se llenó de su alabanza. Aparte de mostrar las propias alabanzas a Dios, al parecer se hace más alusión al propio maná, cómo este maná llenaba la tierra y mostraba la provisión de Dios diaria. También, y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz. Si nosotros estamos en esta escena desértica, vamos a recordar la montaña de fuego, la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Dios. Entonces, fíjense cómo el desierto para el pueblo de Dios no es un lugar de pruebas, como muchas veces se entiende. El desierto es un lugar de sustento de parte de Dios, un lugar de cuidado, donde hay mucha incertidumbre, un contexto de profunda incertidumbre, pero al mismo tiempo profundo cuidado de Dios. Fíjense cómo la incertidumbre actuaba en el pueblo en el desierto, cómo ella llenaba y moraba en el corazón de aquellos que estaban en el desierto y los llevaba a pecar, y los llevaba a caer, los llevaba a rebelarse en contra de Dios, los llevaba a anhelar, Egipto, a anhelar volver a comer la carne que comían en Egipto. Los llevan a anhelar distanciarse de Dios. La incertidumbre tiene ese efecto en nosotros. Cuando nosotros logramos, o cuando nosotros hacemos con que la incertidumbre se apodere de nosotros, entonces el pecado ganará la batalla. El pecado se apoderará de nosotros. El pecado será el siguiente paso. Entonces debemos cuidarnos de la incertidumbre. Y fíjense cómo en ese contexto es en el cual Dios actúa. Dios actúa proveyendo a su pueblo, cuidando en todo momento de su pueblo. Entonces fíjense cómo actúa la incertidumbre cegándonos. Dios cuida a su pueblo en todo tiempo, en cada minuto, en cada uno de los pasos del pueblo. Dios cuidaba sus zapatos, Dios cuidaba sus ropas, Dios los cuidaba a ellos mismos por medio de una columna de fuego, de un techo de nubes, y los alimentaba día a día. Y todos esos cuidados son invisibles para el pueblo de Dios. Están completamente cegados. ¿A causa de qué? A causa de la incertidumbre. Entonces, vean cómo Habacuc entiende que el contexto es similar. Entiende que él también está siendo agobiado por la incertidumbre. Y al observar estos ejemplos, al observar cómo Dios actúa en el pasado y cómo Dios ha sido cuidándolo en momentos pasados de incertidumbre, es que él va a entender que él ahora está ciego. Y por lo tanto necesita cambiar su forma de ver, necesita cambiar sus lentes para poder ver que Dios está actuando en ese momento. Y Dios está actuando en su vida y cuidándolo en todo tiempo. Y es un llamado para nosotros para hacer exactamente lo mismo. Mirar hacia atrás cómo fuimos ciegos del cuidado de Dios en medio de momentos de incertidumbre, momentos difíciles, para poder darnos cuenta que lo más probable es que en el presente estemos siendo ciegos a los cuidados de Dios también. ¿Cuál es el siguiente momento que recuerda este Habacuc? Dice versículo 4, la mitad, dice: rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Aquí al parecer lo que está recordando Habacuc es el siguiente momento posterior al desierto, cuando empiezan las conquistas de la tierra prometida, las batallas y guerras en pro de conquistar aquello que le pertenecía al pueblo de Dios por heredad, aquello que Dios le había dado. Y cómo Dios los cuidó en esos momentos de incertidumbre, donde espías eran enviados para ver al pueblo que iban a conquistar, y decían: no, son gigantes, no podemos hacer nada al respecto. Mejor quedémonos acá donde estamos y punto.
Pero es ahí donde Dios nuevamente actúa de forma milagrosa. Dios nuevamente actúa cuidando a su pueblo, guardando a su pueblo y guiando a su pueblo. Y el siguiente momento que Habacuc recuerda es exactamente lo mismo. Se levantó y midió la tierra, mostrando la grandeza de Dios. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. La idea de montes, de collados, de gentes, hace alusión a naciones, a imperios. Está diciendo Habacuc, miren, todos los imperios pasados, todos los pueblos pasados han caído, han sido desmenuzados por Dios. Aquellos que se han levantado en contra del pueblo de Dios han sido destruidos. Y esta no será la excepción. Esta no será la excepción. Porque en todos estos actos, Habacuc muestra el actuar de Dios, cómo Dios actúa cuidando a su pueblo, y cómo es una constante, y cómo Dios no falla. Y es ahí donde radica este primer paso, en observar cómo Dios actúa, cómo Dios actuó y cómo Dios actuará. Prever el actuar de Dios. Ya que Dios actúa a lo largo de toda la historia cuidando a su pueblo, entonces es natural creer que Dios continuará cuidando a su pueblo, porque Dios no muda, Dios no cambia. Y ese es el primer paso que debemos dar nosotros también. Abrir los ojos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida ahora. Ahora quizás tú estés pasando por la incertidumbre de no saber si el próximo mes continuarás trabajando, continuarás contratado, de no saber si el próximo mes tendrás con qué proveer a tu familia, de no saber si el próximo mes a lo mejor pasarás de curso o no, de no saber si vas a aprobar ese ramo difícil en la U, esa incertidumbre de no saber siquiera si vas a contraer esta dolencia, esta enfermedad, de no saber si estaremos vivos o no. Son complicadas esas situaciones, son complicados esos miedos que se apoderan de nosotros. Porque el miedo o la incertidumbre, que vendrían siendo lo mismo en este caso, nos paraliza. Y no solo nos paraliza, sino que también nos lleva a dar pasos en dirección al pecado, como ocurría con el pueblo de Dios en el desierto. Entonces el primer paso es lograr observar que Dios está actuando. Dios está actuando en tu vida. Dios está actuando en mi vida. Dios está actuando en la vida de su pueblo. Y el siguiente paso, muy relacionado con esto, es no solo ver lo que Dios ha hecho, sino que ver lo que Dios es. Y a partir del versículo 8 en adelante, Habacuc intenta caminar en esa dirección. Ver quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, las maravillas y virtudes de Dios. Veamos la primera de ellas, versículo 8 y 9, un pedacito del 9. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. La idea de se descubrió enteramente tu arco hace un poco referencia al juicio de Dios. Y las preguntas que hace anteriormente buscan mostrar una idea retórica. Si acaso fue contra esto. No, obvio que no lo fue. Porque fue contra quien debía ser. Entonces a lo que está apelando en primer lugar Habacuc es a la justicia de Dios. Que Dios se va a levantar en contra quien debe levantarse. Dios se va a irar, se va a enojar, se va a enrabiar, va a ejecutar su juicio, su ira en contra de quien tenga que hacerlo. Está apelando a la justicia de Dios. Y recordamos la situación que está viviendo Habacuc. Una nación o una promesa de una nación que los conquistaría. Una nación perversa, terrible, horrenda, completamente pecaminosa, que hacía que, comparada con el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios también era pecaminoso, el pueblo de Dios fuera santísimo al lado de esta nación de tan mala que era. Y Habacuc apela a la justicia de ellos van a recibir aquello que merecen. Y en segundo lugar, lo que Habacuc hace es mirar hacia otra dirección.
otro atributo, mejor dicho. Si se fijan en la mitad del versículo 9, hay una palabrita en itálico, que está doblada, que dice Selah. Ese Selah es un recurso que se utiliza en música, poesía, se ve mucho en los salmos, y es un momento de pausa. Es una pausa de los instrumentos, de las voces, para pasar a un cambio de ritmo. Generalmente es un paso, un cambio ascendente o un cambio descendente. O la música empieza más lento o los tambores deben empezar a agitarse aún más fuerte, dependiendo un poco del contenido que viene a continuación. Entonces fíjense, al parecer aquí la idea es ir increciendo en la música, en el sonido, en los ruidos. Fíjense, dice, hendiste la tierra con tus ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Entonces fíjense cómo hace referencia, primero como Dios es aquel que hizo las hendiduras de la tierra y cómo los montes o las naciones a Él le tienen temor. Pero lo que es más interesante para poder descubrir aquí cuál es el atributo de Dios que Habacuc está apelando, es la imagen del versículo 11. Habacuc intenta crear una imaginación en nosotros, intenta crear una imagen delante de nosotros para nosotros comprender a qué se está refiriendo. Y dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Habacuc está aludiendo al poder de Dios, a un Dios tan poderoso que fíjense en la imagen que Él plasma, la imaginación que nosotros debemos tener, la imagen que debemos imaginar. Es la idea de un sol y una luna que están andando en su trayecto natural y de repente divisan a la distancia a Dios. Y al momento de divisarlo quedan completamente petrificados. Y a partir de ahí empiezan a moverse en relación a las señales que este Dios les da. Una imagen torpe que nos puede ayudar en este sentido somos nosotros mismos cuando vamos caminando y a la distancia vemos un perro que no es muy manso, un perro bastante bravo, y nuestro primer movimiento es precisamente eso, detenernos, quedarnos quietos y mirarlo en todo momento para ver si se viene corriendo hacia nosotros o si se queda detenido. Y luego poco a poco seguimos avanzando sin dejar de mirarlo, sin dejar de prestarle atención en función de cómo Él se mueve, en función de cómo Él nos mira, y ahí vamos avanzando hasta ya pasarlo y desaparecer de ese lugar. Esa es la idea del temor que provoca. Habacuc quiere mostrar que el mismo sol, con toda su grandeza, con todo su esplendor, que es completamente inalcanzable para nosotros, le tiene temor a Dios, le tiene miedo a Dios. Ve el poder de Dios y queda completamente petrificado. Y a partir de ahí tiene que moverse con cuidado, porque ese Dios es aquel que puede hacerle daño y destruirle. Esa es la imagen de un sol que se mueve tanteando terreno, un sol que se mueve lentamente pisando y observando cada uno de sus pasos en función de este Dios que lo está mirando, que puede destruirlo en cualquier momento. Esa es la escena, mostrando el poder de Dios y apelando al poder de Dios. ¿Y por qué hace ese apelo al poder de Dios? Porque después va a apelar al celo de Dios, al celo de Dios por su pueblo. Entonces ya habló de la justicia de Dios, que Dios ejerce una ira en contra de aquellos que debe ejercerla. Después muestra que ese Dios que ejerce ira es completamente poderoso a tal punto que el mismo sol le tiene miedo. Y ahora apela al celo, al cuidado que Dios tiene por su pueblo. Dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Recordando, ese ungido se refiere al pueblo de Dios. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole,
de las grandes aguas. Entonces, mostrando un poco el socorro de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo. Es decir, este Dios que es justo, este Dios que es poderoso a tal punto que el mismo sol le tiene miedo, es el mismo Dios que socorre a su pueblo. Es el mismo Dios que nos cuida. Es el mismo Dios que nos sustenta. Y esa es un poco la idea que quiere mostrar Habacuc, en la cual se sustenta Habacuc, la cual le permite mirar la situación, entender que Dios está en el control y que Dios cuida a su pueblo, que Dios guarda a su pueblo. Comprender cada uno de los atributos de Dios nos ayuda y nos ayudará a en vez de traer incertidumbre a nuestro corazón y oscuridad, traer luz y confianza en el Señor. ¿Sabes qué es interesante de todo esto? Que si nosotros queremos identificarnos con uno de los personajes de esta historia, nosotros somos los enemigos de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos pasado a formar parte de su pueblo, de este pueblo que es socorrido por Dios, de este pueblo que es el ungido de Dios. Gracias a la obra del que es perfectamente ungido, que es Cristo, nosotros pasamos a formar parte de Él. Somos cuerpo de Cristo. Entonces nosotros que éramos aquellos que sí merecíamos la justicia de Dios, que sí merecíamos la ira de Dios, pasamos a formar parte de su pueblo. Y a partir de ahí podemos disfrutar de su justicia, de su poder y de sus cuidados. Y a partir de ahí no solo disfrutamos de su justicia, poder y cuidados, sino que también podemos hacer nuestras todas las promesas del pasado, todas las obras de Dios en el pasado para con su pueblo, y disfrutar de ellas y hacerlas nuestras, que son obras en pro de nuestro cuidado. El cuidado que Dios tuvo con su pueblo en el desierto es el cuidado que Dios tiene por nosotros. El cuidado que Dios tuvo por su pueblo en las conquistas de la tierra prometida es el cuidado que Dios tiene por nosotros. El cuidado que Dios tuvo con su pueblo a lo largo de todos los imperios es el cuidado que Dios tiene por nosotros. Y esas promesas son nuestras. Y debemos recordarlas y abrazarlas para poder disfrutar de mejor forma de la obra de Cristo, para poder comprender este periodo de oscuridad e incertidumbre, aferrándonos a la cruz de Cristo. De esa forma, no traer desesperanza a nuestro corazón, no traer oscuridad a nuestro corazón, no traer incertidumbre y pecado a nuestro corazón, sino que traer paz y confianza en el Señor. Oremos para poder dar paso ya a la siguiente semana, al final de este libro, y poder disfrutar y decir junto con Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu obra. Gracias te damos por quien tú eres. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a recordar en todo tiempo tus obras, ver tu cuidado en ellas y nuestra ceguera en ellas. Y ayúdanos a ser transformados, a cambiar nuestra forma de ver, para poder observarte a ti en medio de la incertidumbre, para poder observar cada uno de tus atributos y ser transformados por ellos y disfrutar de tu gracia en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas una muy buena noche.